gracias al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí como siempre. Esto es una nueva mañana, esto es Al Tanto TV, gracias a todos los que siguen nuestra plataforma con amor, cariño y respeto desde República Dominicana para el mundo, contenido de alto valor. Tenemos en un encuentro obligatorio al doctor Billy Jerónimo, el abogado de la casa, a propósito de que hace apenas unas horas, la madrugada de este día jueves Corpus Christi rojo aquí en República Dominicana, feriado no laborable, pues hasta altas horas de la madrugada se conoció esta medida de coerción. Pensábamos que iba a ser aplazada, esa era lo que pensábamos, de acuerdo a los movimientos que veíamos, pero sí se llevó a cabo la audiencia completa, que dio como resultado no la petición del Ministerio Público de 18 meses de coerción, aunque mantuvo la calificación de homicidio involuntario, sino 50 millones más bien de medida de coerción y presentación periódica. Pero todos los pormenores para entender el proceso de alguien que sabe de tribunales. Aquí me acompaña el doctor Billy Jerónimo. Gracias por estar aquí. Muy buen día, Colombia, a todos los que nos sintonizan. Hoy feriado, pero la noticia no se detiene. Así es, aquí estamos, Billy, gracias por comparecer con nosotros y me gustaría que hiciéramos una introducción con el recorrido de este caso. Yo creo que fue el primer programa aquí en Una Nueva Mañana, en este mismo segmento con Billy Jerónimo, donde se hablaba de la querella o la acción legal que estaba interponiendo Gregory Adames, el encargado de la discoteca Yexé, y de la liquidación que se le habría dado a algunos de los empleados o al total de los empleados, pero finalmente ya sucedió y yo quiero que antes de esto Billy nos explique el dispositivo de lo que se emitió ayer como resultado de la medida de coerción. Sí, ciertamente, Colombia, ayer pasado las 2 de la mañana, pues se conoció lo que fue la solicitud de medida de coerción a los hermanos Cepayat y le impusieron 50 millones a ambos en efectivo, conjuntamente con un impedimento de salida y de igual manera presentación periódica. Cuando usted dice en efectivo, porque cuando uno oía, no, 50 millones de fianza, pero se paga un 10%, ¿es igual? Lo que pasa es que las fianzas tienen dos modalidades, o se pagan en efectivo o se pagan por medio de una aseguradora. En el caso de ellos fue en efectivo, o sea, ellos deben hacer el pago en efectivo ante el Banco de Reservas en una cuenta que tiene la Procuraduría General de la República. O sea, entre hoy y mañana, porque como hoy es rojo, ellos reposan, aclaremos esto, anoche se fueron para su casa, doctor, o reposan en la carcelita. No, ellos se encuentran todavía en la carcelita. Hay que esperar que el dispositivo de la resolución esté listo para entonces hacer las diligencias procesales que corresponden a lo que es el pago. Hasta que esa resolución no esté físicamente lista, pues entonces no se hace el pago o no se procede a hacer el pago. Entonces, de aquí a mañana o cuando ellos hagan el pago, entonces se va a ejecutar, esto sería, ¿cómo se llama? Lo que se va a ejecutar no es una sentencia, es... Una resolución. La resolución. Una resolución, claro. La modalidad es en efectivo. Por medio del Banco de Reserva, como ya he dicho, fue pasado las 2 de la mañana una solicitud de medida de coerción amplia por el producto de que habían más de 60 querellantes, un amplio escrito de defensa que había depositado la defensa de los hermanos Cepayat. Pues el fallo fue el mismo, la magistrada que presidió esta solicitud de medida de coerción fue la magistrada Fátima, que es de igual manera de las titulares de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, y el fallo fue el que ya hemos mencionado. Recuerden algo, la calificación jurídica del mismo se mantuvo, que fue homicidio involuntario, pero es bueno resaltar, Colombia, que la calificación jurídica en esta etapa o todas las etapas iniciales son provisionales. O sea que es muy probable que posterior a la conclusión de la investigación, pues pueda variar. Explícame ese chin ahí. Y de hecho yo que he entrevistado a varios abogados, como Félix Portes, como Luis Aybar, como Plinio Pina, que son los abogados de Gregory, entre otros, dicen no, que puede variar la calificación, pero yo entendía que era hasta antes de conocer la medida de coerción. O sea, ya que el Ministerio Público, que la magistrada, ¿cómo se llama la magistrada? Fátima. Que la magistrada Fátima le dio medida de coerción ayer,
garantía económica y presentación periódica. Todavía en el proceso, la calificación de homicidio involuntario puede variar. Claro que sí. Explíquenos eso. Lo que sucede es que estamos en una etapa inicial. El proceso penal tiene 3 etapas en introducción, que es etapa inicial, etapa preliminar y juicio de fondo. Pues en la etapa inicial es donde el Ministerio Público inicia las investigaciones per se y producto del acto conclusivo, que es el culmino de la investigación, pues ellos tienen la facultad de variar la calificación. Por el momento, la calificación jurídica de homicidio involuntario es provisional. Entonces, bueno, ahí vemos algunas imágenes de lo que sucedió ayer. Más adelante vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia algunas de las impresiones. De las cosas que sucedieron ayer, doctor, fue las declaraciones de Wilson Camacho, que decía que es una burla a las víctimas, sí, esta medida de coerción. Explíquenos esto. Sí, lo que realmente es que se quedó insatisfecho el Ministerio Público en virtud de la medida de coerción impuesta, puesto que ellos solicitaban 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat y prisión domiciliaria para la señora Maribel Espaillat. ¿Por qué quedan insatisfechos? Y es que realmente la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público de 18 meses es desproporcionada, Colombia. ¿Sabe por qué? Porque es que la posible pena a imponer por la calificación jurídica que pesa hasta el momento es homicidio involuntario. La pena, ya lo hemos repetido, va de 6 meses a 2 años. Entonces, imponerle una medida de coerción que sobrepase la pena menor es desproporcional, es inconstitucional. Me explico. Al momento del juez tomar en consideración de una prisión preventiva, no puede pasar o no puede exceder de la pena menor. ¿Cuál sería la pena menor? 6 meses. Entonces, el Ministerio Público está haciendo una solicitud, o estuvo haciendo una solicitud de 18 meses. Es muy desproporcionado. Entonces, esto es un teatro mediático, o sea, una cosa no concuerda con la otra. ¿Cómo se hace una medida, se pide una medida de coerción que prácticamente iguala a la pena máxima? Claro. ¿Qué buscaba el Ministerio Público con eso? ¿Sabes qué buscaba el Ministerio Público? Una pena anticipada. En virtud de las debilidades que tiene este proceso por la calificación jurídica. Tú sabes algo importante, Colombia, que es que Jenny Berenice, ayer, o antes de ayer, mejor dicho, hace un comunicado donde ella solicita al Congreso que el Código Penal sea que esté listo, precisamente por este tipo de debilidades que tiene este proceso. Pero yo le di una lectura muy diferente, como ciudadano, como abogado. El Ministerio Público lo que quiso haber dicho es, señores, prepárense que lo que viene es esto. Yo me estoy lavando las manos, es porque el código está flojo en este proceso, para que la gente entienda básicamente. En virtud de estas debilidades que tiene este código obsoleto, pues el Ministerio Público hace una especie de Poncio Pilato, se lava la mano y dice, no, déjame echarle la culpa al código. Pero no es desde ahora que nosotros clamamos de que un código penal ya esté listo para la justicia tenga acceso al mismo. Esa es la situación que hay. Pero ciertamente la sociedad ha quedado insatisfecha, una sociedad que está vigilante, la sociedad ya no es como en años anteriores, la sociedad le da seguimiento a los procesos, la sociedad está bien pendiente a las situaciones. ¿Cómo usted cree, doctor, que puede afectar la imagen no solamente de la justicia, del Ministerio Público, sino en general de las instituciones? La parte institucional, valga la redundancia, una medida de coerción como esta, y ya la gente está predispuesta. Sí, claro. Lo que sucede es que, vuelvo y reitero, la pena posible de imponer es 2 años. Y lo he dicho en varias ocasiones, Colombia, aquí no va a haber justicia. Y cuando digo que no iba a haber... Usted es muy duro con eso. Y cuando digo que no iba a haber justicia, es precisamente por los daños causados. No van a compensar, Colombia, todo lo que conlleva este proceso. 2 años no va a saciar jurídicamente a 236 personas que perdieron la vida. Más de 186 personas lesionadas físicamente, pero no se habla, Colombia, de los
ciento y tantos que quedaron traumatizados psicológicamente. Esos son incalculables. Pero quedó toda una población que no estuvimos ahí ese día, gracias a Dios. Imagínate los que estuvieron ahí, empleados que ayudaron a personas a salir de los escombros. Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando ahora mismo. Esto es una nueva mañana completamente en vivo desde nuestras instalaciones en Al Tanto TV. Amanecemos hoy con la medida de coerción de 50 millones en efectivo para Antonio Espaillat, para Maribel Espaillat, los propietarios de Jet-Set y presentación periódica. Aunque el Ministerio Público había pedido 18 meses de prisión preventiva, la jueza Fátima de la Oficina de Atención Permanente. Aquí en el Distrito Nacional no consideró en el caso de la disuasión de testigos o intimidación, que era una de las agravantes, y vamos a pasar con el abogado Billy Jerónimo para explicar, poner en contexto, recontar todo lo que fue la participación del joven Gregory Adames. En breve vamos a compartir algunas de las preguntas del interrogatorio que ya nosotros estuvimos compartiendo el día de ayer o antes de ayer con ustedes, pero también las nuevas pruebas que muestran los abogados de Antonio Espaillat que establecen, según lo que ellos están queriendo demostrar, que no hay manera de que Gregory Adames haya sido intimidado porque ellos siguieron conversando en el transcurso del tiempo. Vamos a retomar, doctor, para las personas que se están conectando ahora en este en vivo de una nueva mañana, la explicación por qué la jueza no acoge los 18 meses de prisión preventiva que pide el Ministerio Público. Wilson Camacho califica como una burla a las víctimas esta medida que manda para su casa a los acusados de la tragedia del colapso del techo de Jet-Set con 50 millones cada uno en efectivo. Reiteramos qué ha pasado desde las 2, 3 de la mañana, que estamos apenas a horas de esta medida de coerción. Le preguntaba yo anteriormente y fuera de cámara, doctor, si anoche mismo se fueron para su casa o cuál es el procedimiento ahora para el señor Antonio y Maribel Espaillat. No, ellos se encuentran todavía detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La audiencia fue pasado a las 2 de la mañana. Es muy probable que esa resolución aún no esté lista. ¿Por qué? Porque para ejecutar lo que sería el pago de la fianza a ambos, pues tiene que tener la resolución física. Le impusieron, como ya tú decías, 50 millones de pesos en efectivo, tanto para Maribel Espaillat como su hermano Antonio Espaillat, impedimento de salida y de igual manera una presentación periódica ante el Ministerio Público. Ellos se encuentran detenidos. ¿Por qué? Porque posteriormente al pago de esa cantidad ante una entidad bancaria, Banco Reserva específicamente, en una cuenta de la Procuraduría General de la República, pues entonces que se emite la salida de los mismos. Por lo que yo dudo que el día de hoy, como es feriado, pues ellos tengan ese acceso a salir el día de hoy. Es muy probable que ya para el viernes en la mañana estén listos. Esta medida de coerción fue pasada a las 2 de la mañana. La magistrada Fátima, que presidió la audiencia de Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, pues impuso las medidas de coerción ya mencionadas. El Ministerio Público solicitaba la declaratoria compleja del proceso, 18 meses para el señor Antonio Espaillat y prisión domiciliaria para su hermana. Wilson Camacho, posterior al conocimiento de la medida, pues mostró el descontento y decía que fue una burla para las víctimas, para la sociedad que clamaban justicia ante este hecho. Es importante resaltar, Colombia, que la medida de coerción que solicitaba el Ministerio Público era desproporcionada respecto al proceso. Explicaba yo que el Ministerio Público estaba solicitando la declaratoria compleja, tampoco se asemeja a lo que es el proceso. Estamos ante una calificación jurídica de homicidio involuntario, que la pena va de 6 meses a 2 años. Solicitar 18 meses es solicitarle al tribunal una pena anticipada. No corresponde. ¿Por qué? Porque la medida de coerción posible a imponer no debe sobrepasar la pena mínima del hecho. Entonces, 18 meses versus 6 meses, que es la pena mínima, es muy desproporcionada. Eso se convertiría en una pena anticipada y violatorio a los derechos
constitucional y al derecho de la presunción de inocencia que pesa sobre los imputados. Eso es lo que tenemos hasta el momento, pero se dieron muchísimos hechos. Colombia, ayer hubo mucho contenido. No buscamos, Colombia, buscar like, hacer view de esta tragedia, pero es bueno resaltar que muchas de las cosas que se dieron a conocer ayer, ya lo habíamos advertido acá en el programa, especialmente el tema de Gregory. Gregory Adames, como ya hemos dicho, fue un empleado del YC, mano derecha de los propietarios del mismo, y que posteriormente se convierte en víctima querellante y o testigo en contra de los mismos. Eso da un giro, es un ingrediente, producto de que no solamente se convierte en querellante, él hace un audiovisual donde él dice que él teme por su vida, que si le sucede cualquier cosa, él responsabiliza a la familia Espaillat, mostrando, diciendo datos que posteriormente, ayer a la medida de coerción, la defensa de don Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, pues contrarresta. ¿Por qué? Porque dentro de los medios de defensa que hace el colega Miguel Valerio, defensa de don Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, pues él muestra conversaciones, Colombia, y audiovisual de conversaciones con Gregory y los dueños del YC, donde él le alberga su solidaridad, su respeto, su cariño y su agradecimiento por cómo lo trataron durante todo eso. De hecho, doctor, voy a compartir este documento, que usted también lo tiene, de la defensa de Espaillat sobre argumentos públicos sobre el caso del YC. William, voy a leer algunos fragmentos, podemos acompañar con algunas imágenes también del señor Valerio. Bueno, ahí está el documento, gracias, este muchacho está on fire. Y dice así: con base a elementos probatorios, la defensa solicita al tribunal rechazar la medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y aplicar una alternativa más proporcional, como la presentación periódica y la prohibición de salida del país, cosa que acogió prácticamente en todas sus partes. Correcto. La magistrada Fátima. Búscame el apellido de la magistrada, por favor. La defensa del empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat presentó un extenso documento ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en el que niegan abandono del centro de espectáculo YC antes del colapso del techo, afirman haber actuado con responsabilidad humanitaria tras la tragedia y rechazan cualquier intento de obstrucción de la justicia. El informe depositado en el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional por el abogado Miguel Valerio incluye evidencias técnicas, documentos notariales, conversaciones digitales y testimonios que, según la defensa, desmontan la narrativa de negligencia dolosa, presión a testigo o evasión de responsabilidades. Uno de los puntos centrales de la defensa es que YC fue objeto de varias remodelaciones y mejoras en los meses previos al desplome del techo. Se incluyen trabajos de impermeabilización, sustitución de extractores, reparación de cielo raso, limpieza de ductos, pintura general y colocación de techos acústicos. La defensa resalta también que estos trabajos fueron ejecutados por profesionales con experiencia. Entre ellos se menciona el ingeniero William Robles, responsable de la impermeabilización, y el técnico Rafael Reyes, encargado del sistema de climatización. Los trabajos no fueron improvisados ni informales, señala el documento. Contamos con documentación que certifica que se ejecutaron con responsabilidad y por personas competentes. Se anexan facturas, cotizaciones, órdenes de compra, pagos realizados e imágenes de las áreas intervenidas como evidencia. En respuesta a declaraciones públicas del ex empleado Gregory Adames, la defensa adjuntó una serie de conversaciones que muestran un vínculo cercano entre este y Maribel Espaillat, incluso después de su desvinculación laboral. En los mensajes, Adames se expresa con afecto, le desea fuerza tras la tragedia y nunca hace alusión a amenazas o presiones. También se incluye una nota de voz en la que Adames reconoce que su salida de la empresa no fue traumática ni en malos términos. La defensa subraya que el ex empleado no fue citado formalmente como testigo por el Ministerio Público, sino hasta después que se expusiera su versión en medios de comunicación. Las propias palabras del señor Adames demuestran que no fue objeto de amenazas ni presión en ningún tipo, sostiene el expediente, al rechazar la narrativa de obstrucción de justicia, contrario a lo que
por el Ministerio Público, la defensa asegura que Antonio Espaillat no huyó ni evitó enfrentar el proceso judicial. Se encontraba en Las Vegas participando de un evento de la industria musical y regresó de inmediato el mismo 8 de abril, día de la tragedia, en un vuelo comercial. Una vez en el país, Espaillat se puso a disposición de las autoridades y mantuvo comunicación con las familias afectadas. Además, entregó voluntariamente su pasaporte como gesto de arraigo y colaboración. La defensa también informó que solicitó peritajes técnicos internacionales para determinar las causas reales del colapso estructural. Apoyo a víctimas. El documento también da cuenta de que los Espaillat han alcanzado acuerdos restaurativos con más de 40 personas afectadas por la tragedia. Los apoyos incluyen cobertura de gastos funerarios, asistencia médica, acompañamiento psicológico y otros mecanismos de resarcimiento. Ninguna de estas ayudas ha sido condicionada al proceso penal ni representa un intento de silenciar a nadie. Se lee en el expediente. Las compensaciones se formalizaron mediante notarios y abogados con testigos y se incluyen evidencia de dichas gestiones. Familiares de varias víctimas han expresado su agradecimiento por el respaldo recibido y han confirmado que las conversaciones con la familia Espaillat se han dado en un entorno de respeto y solidaridad. Con base a estos elementos, la defensa solicita al tribunal rechazar la medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, aplicar una alternativa más proporcional como la presentación periódica y la prohibición de salida del país. También se oponen a que el caso sea declarado complejo al considerar que no se cumplen los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. Los abogados sostienen que el caso debe ser abordado con objetividad y libre de prejuicios mediáticos, tomando en cuenta los actos de responsabilidad asumidos por los imputados desde el primer momento. Bueno, señores, leyendo esto, que es lo que la defensa rebate por los argumentos públicos sobre el caso del YECC, nos enteramos de cosas que no sabíamos, doctor. Por ejemplo, no sabíamos de acuerdos previos con más de 40 víctimas, no sabíamos que habían pagado gastos funerarios. La información, por lo menos que nosotros hemos tenido como plataforma, con todo lo que hemos entrevistado, es que nadie los ha llamado. O sea que esas 40 víctimas no pudimos tener acceso a ellos porque donde se habla de casi 400 víctimas entre los muertos y heridos, o más de 400, esos 40 nadie sabía a nivel mediático. Y ellos insisten, doctor, en el tema de argumentos públicos. Vamos a ver cuál es su parecer de lo que ha dicho la defensa de los Espaillat. Mira, el abogado de la defensa hizo un enorme trabajo. Realmente no era para menos. Según todo el escrito de defensa, era propio la medida de coerción a imponer. Pero me llamó mucho la atención, Colombia, que dentro del apoyo a las víctimas, que ellos citan que son 40, hay músicos de Ruby Pérez y ayuda médica y gastos funerarios. Eso como tú dices, se mantuvo bien secreto. Al parecer hubo una especie de un acuerdo de confidencialidad hasta el momento. Y lo más interesante de todo esto, Colombia, que ayer la familia Espaillat, previo al conocimiento de la medida de coerción, hizo un comunicado de igual manera, donde ellos dicen que el comunicado no es en defensa de los Espaillat, sino para que la familia o la ciudadanía conozca la verdad. Ellos hacen un amplio comunicado escrito, donde dicen cómo sucedieron los hechos, que el señor Espaillat no se encontraba en el país, que él ha estado desde un inicio en plena disposición y que han guardado silencio como familia durante todo este tiempo por respeto al dolor y a la tragedia ocurrida, pero que ellos siempre han estado abiertos a todo, específicamente hablando de don Antonio Espaillat y Maribel. Mira, vamos a compartir algunos fragmentos en breve de este comunicado que manda el día de ayer, ¿verdad? Sí, ayer mismo. Eso fue alrededor de las 6, 7 de la noche. En pleno conocimiento, llama mucho la atención, Colombia, que en pleno conocimiento de la medida de coerción que inició pasado las 10 de la mañana y terminó a eso de las 2 y tanto de la madrugada, pues entonces es que ellos hacen ese comunicado. Pero nada, ellos están en su derecho y ellos abordan y contradicen muchas cosas de las que hemos presumido, o la población presume, cuando se genera este silencio.
Tengo mucha gente escribiendo, gracias a la gente que está en vivo, comparta este contenido, la gente que nos está viendo, compártalo, difunde el link para que más gente se nos conecte. Estamos haciendo pues, este esfuerzo, aunque por lo general los días que son rojos no hacemos programa, hoy es feriado, día de Corpus Christi, pero vinimos un pequeño equipo a propósito de que la madrugada del día de hoy se conoció esta medida de coerción, dice de los Santos, es que ahora mismo no hay confianza en esa propuesta, a propósito de que dice que ellos tienen dinero y pueden disponer de su dinero, a propósito de la medida de coerción. Y Damali Jiménez dice, RD favorable para los criminales, no hay penas. Pastora Victoria está compartiendo también con nosotros sobre cómo fueron levantadas las personas y el tema de los escombros. Gracias a todos los que están compartiendo con nosotros. Doctor, decía yo y decía usted también del comunicado de la familia Espaillat. Vamos a ver si podemos compartir alguna de estas en breve de estos fragmentos de lo que ellos dicen. Entonces llama la atención que en medio del conocimiento de medida de coerción ellos despachen un comunicado. Claro. A nivel legal de estrategia, ¿qué tú crees que se procuraba con esto? Bueno, tratar de tranquilizar, diría yo, a la población en virtud de este silencio que ellos han mantenido. Ellos decían que no era un comunicado de defensa, más bien de que la ciudadanía sepa la verdad. Se ha visto a la familia en estos últimos días entrar al Palacio de Justicia a visitar a sus familiares, al señor don Antonio Espaillat y la señora Maribel, específicamente la esposa y los hijos del señor. Mira, tú decías, Billy, de acuerdos y que llama la atención de algunos músicos del YXE, pero yo creo que la bomba del día de hoy es el cheque, de hecho, no solamente que presentan, no sé si fue una sorpresa para la familia, porque uno de los hermanos de Ruby públicamente también lo difundió y llamó a algunos programas en vivo anoche, especialmente transmisiones en YouTube, diciendo que sí, que lo publiquen, y yo entiendo, lo vi visiblemente, valga la redundancia, molesto con esto. ¿A qué obedece? No sé, usted dígame, si dentro de esas familias y víctimas que dice este comunicado, y quiero reiterar, aquí voy a retomar algunas cosas del comunicado, de lo que dice la defensa de Espaillat. De las cosas que dice la defensa de Espaillat, de los hermanos Espaillat, y que dice que, aquí voy, que uno de los puntos centrales, vamos a ver, cuando habla del apoyo a las víctimas, dice, el documento también cuenta que los Espaillat han alcanzado acuerdos restaurativos, no sé qué son acuerdos restaurativos, usted me va a explicar, con más de 40 personas afectadas por la tragedia. Ninguna de estas ayudas ha sido condicionada al proceso penal ni representa un intento de silenciar a nadie. Si Zulinka Pérez recibió $1 millón de pesos, ojalá que William pueda poner el cheque de los Espaillat, eso implica que lo que ella dijo en la entrevista que le dio a Univisión a los 2 días, que ella iba a demandar, y lo decía hasta como saboreándose, como que ella, tú sabes, ella deseaba hacer esa demanda. Este cheque que estamos viendo ahí de $1 millón de pesos a la señora Zulinka Pérez, ¿qué implica? Ella no va a querellarse, ella perdió sus... Cuénteme. Mira, llamó mucho la atención porque, como tú dices, a los 2 días de la tragedia, pues ella da una entrevista donde se ve indignada, molesta, porque el señor Antonio Espaillat ni siquiera la había llamado. Entonces... parece que la llamó después de eso. Sí, es muy probable. Entonces, se destapa ayer dentro de, oye, esto es importante, dentro del salón de audiencia, dentro de los medios de defensa del señor Espaillat y la señora Maribel, pues es que el abogado dice que ellos han llegado a acuerdos con más de 40 víctimas, que ha habido apoyo médico, apoyo psicológico y acuerdos con muchísimas víctimas, entre esos músicos de Ruby Pérez. Pero eso queda todo ahí normal hasta que sale el hermano de Ruby Pérez, que llamó a un en vivo, como tú bien dices, a una plataforma, donde él dice que ciertamente su sobrina, Zulinka Pérez, recibió $1 millón de pesos de manos de la empresa EIL, que es la propietaria del YXE. Cada quien entiende cómo resarcir su dolor. Es duro
Colombia, pero yo lo que apuesto a que ella, posteriormente a su entrevista, pues se documentó y entendió, diría yo, que jurídicamente aquí no iba a haber muchas cosas que hacer para que en un buen dominicano la gente lo entienda. Pero aquí ¿usted cree que $1 millón de pesos es significativo para ella, que no solo es hija de Ruby Pérez, sino que fue víctima, que su esposo, porque señora, el esposo de ella anda con un pie roto, anda con un yeso puesto, Sí, ellos claro. están trabajando, hay gente que lo ha criticado porque ellos trabajan. Miren, si me sientan 2 meses a mí, que yo lo que hago es este programa, o sea, mi medio de vida en los últimos casi 20 años ha sido programas de televisión, Dios me guarde, ¿verdad? Pero yo tengo que seguir adelante, eventualmente, pase lo que pase, después de 2 o 3 semanas, si Dios me da la salud, tengo que reincorporarme. El que es médico va a su medicina, el que es carpintero va a su carpintería, y ellos lo que son es músicos. Yo no he criticado que ellos trabajen, y ellos andan trabajando, ese muchacho herido en recuperación. Quizás este $1 millón de pesos fue, porque debió recibirlo entonces Miguel, el esposo, No, porque si era para daños. No, el cheque es para ella directamente y se ve debajo que lo firma ella con su fecha y cédula. Compartí el cheque ahí más grande, William, para ver esos detalles que está explicando Billy. Entonces yo digo, no dice el endoso para qué fue, porque Sí, él dice que no... la prensa Vuelvo dice, y leo. la Deme prensa- un segundo, doctor, oiga lo que él dice aquí. Dicen ellos, ninguna de estas ayudas ha sido condicionada al proceso penal ni representa un intento de silenciar. Las compensaciones se formalizaron mediante notarios, abogados, testigos, incluyen evidencia de dichas gestiones. Familiares de varias víctimas expresaron su agradecimiento. Los apoyos incluyen cobertura de gastos funerarios, asistencia médica, acompañamiento psicológico y otros resarcimientos. El cheque dice que el concepto fue para apoyo médico, cualquier tipo de resarcimiento del daño causado no solamente a Zulinka, sino también a su esposo. Tú sabes, Colombia, que es bueno recordarle a la persona que la magistrada, su nombre completo es Fátima Escarle Veloz Suárez, fue la magistrada que impuso la medida de coerción que ya hemos mencionado. Reiterando el tema del famoso cheque recibido por Zulinka, pues ahí está en pantalla, la gente lo puede verificar. Explíqueme las connotaciones. El 28 del mes 5 de este año. ¿Cuáles son las connotaciones, Colombia? O sea, eso fue en mayo. Eso fue en mayo. ¿Tú sabes cuál es la connotación de esto, Colombia? Que ciertamente ella entiende que con $1 millón de pesos, pues, quedan resarcidos los daños causados. Pero ¿cómo es posible? Porque si fueran, la vida de Ruby no tiene precio, pero si fueran 50 millones, como tú dices, sabiendo de que el código no va a ser, por el código que tenemos, homicidio involuntario, nada va a pasar. Yo no estoy opuesta. Para mí cualquiera, todas las víctimas que le ofrezcan algún tipo de resarcimiento debería aceptarlo. Claro que sí. Porque sobre la base legal que tenemos, la gente no va a tener el castigo que ellos esperan a nivel penal. No va a quedar resarcida ni penalmente ni económicamente. Vuelvo a resaltar que de esos 50 millones de pesos que se le impusieron a don Antonio Espaillá y a Maribel Espaillá, no crea la ciudadanía que ese dinero va para la víctima. Ese dinero es una garantía de ellos hacia el tribunal de que ellos no se van a sustraer del proceso. O sea, para que la gente entienda, aquí no va a haber prisión, aquí no va a haber remuneración económica en este proceso, Colombia. Por lo que, inteligentemente, diría yo, Zulinka dio un paso. ¿Qué es lo grave de esto? Que ella en inicio, esto muestra una cierta incoherencia en ella, pues ella se veía, como dice el dominicano, llena de odio, indignada por la familia para allá, que ni siquiera la habían llamado justo a este momento, pero al parecer, como tú dices, se comunicaron con ella y llegaron a un acuerdo. Este acuerdo, que no lo tenemos, no ha sido público, pero es claro, es de entender de que con ese $1 millón de pesos ella no va a accionar. Ya lo tengo, mira, ya lo tengo. Primicia. Lo tengo, como dice, pero no es el momento de sonar, como dice Freddy, pero lo tengo el documento, ya William lo tiene allá arriba. Miren esto, la defensa de Antonio y Maribel Espaillá presentó en sus presupuestos que Zulinka Yadira Pérez Lizardo, la hija de Ruby Pérez, firmó un recibo de descargo y desistimiento el 28 de mayo del 2025, que fue legalizado está en pantalla,
mediante un notario público. Según los documentos contenidos en el expediente judicial, se trata de un pago de 1 millón de pesos de carácter compensatorio para cubrir daños personales y perjuicios sufridos a raíz del trágico suceso. En el documento presentado ante la justicia se detalla que Inversiones EIL otorgó asistencia de apoyo económico destinado a cubrir y solventar gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura del establecimiento conocido como YECSE. Zulinka firmó el recibo junto a su número de cédula y fecha, y se consigna además que este acuerdo se realizó bajo la legalidad y conocimiento pleno de las partes involucradas. Y ahí en pantalla estamos viendo recibo de descargo y desistimiento suscrito por la señora Zulinka Yadira Pérez Lizardo, fecha 28 de mayo, cuya firma fue debidamente legalizada por el notario público del Distrito Nacional, doctor José Manuel Volques Novas, conjuntamente con el cheque que alude al referido acto anexo, la ocasión del cual quien suscribe cuenta haber recibido por parte de la entidad. Ahí vemos Inversiones EIL, una asistencia de apoyo económico, todo lo que le acabo de decir, este recibo, mírenlo ahí, la afectación que pueda haber recibido como empleada y miembro de la orquesta del señor Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido popularmente como Ruby Pérez, quien lamentablemente falleció a raíz del aludido suceso. Lo que yo interpreto aquí es que esa es una compensación a ella personal. Sí, claro. No, ella no, qué bueno que lo leímos. Ella no está negociando la muerte de su padre, no fue por su padre, no es una compensación por su padre, los daños que ella personalmente recibió. Sí, claro, me imagino que un acuerdo como este, si tú dices que hay otros músicos, saldrán a la luz con los músicos que lo firmaron o el propio esposo de ella o quienes lo hayan firmado. Precisamente para allá iba Colombia. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros hemos advertido que han suscitado diferentes tipos de acuerdos con víctimas, con músicos y con empleados. Es por eso que solamente hay depositadas 95 querellas de víctimas cuando hubo Colombia 236 personas fallecidas, más de 185 personas lesionadas. O sea, que ciertamente la familia Espaillá ha estado llegando a acuerdos. Eso es importante resaltar. Eso no es ilegal, Colombia. O sea, cada quien llega a acuerdos. De hecho, el Código Procesal Penal lo establece. Eso se llama solución alterna al conflicto. Si tú entiendes que con una X cantidad de dinero tus daños quedan resarcidos, pues tú puedes desistir del proceso en cuestión. Eso no es nada ilegal. Eso está establecido. Lo que sí realmente llama la atención es que es el silencio de que al haber tantas víctimas no compensa con las querellas depositadas. Pueden irse sumando, pero es evidente que ellos han llegado a acuerdos económicos con víctimas, específicamente de igual manera con empleados, porque tenemos conocimiento en Colombia que hay empleados que han hecho silencio de igual manera y se han mantenido bajo perfil y no han salido a la luz pública, y es precisamente porque dentro de los acuerdos es no querellarte, hacer una especie de acuerdo de confidencialidad y demás.